El mundo está atravesando un tiempo de liderazgos patológicos. Las democracias en el mundo están supurando liderazgos patológicos. Es una continuidad actualizada de un fenómeno que comenzó en las últimas décadas del siglo pasado, las últimas décadas del siglo XX, cuando como hechos aislados empezaron a aparecer en democracias de distintos rincones del planeta las figuras del outsider, ¿no? Aquel que venía de afuera de la política y que se comportaba de manera absolutamente ajena a lo que implicaba normalmente el comportamiento de las dirigencias políticas. Esto ya empezaba a mostrar un cansancio de la sociedad con las dirigencias tradicionales, con los políticos tradicionales. Entonces le abrían la puerta a aquel que era diferente, aquel que se proponía casi como una antipolítica. Así apareció en Italia Silvio Berlusconi, un hombre del mundo empresarial que no había tenido que ver hasta ese momento jamás con la política. Y en ese país donde la democracia, después de la Segunda Guerra Mundial, dio verdaderos intelectuales de la política, donde los primeros ministros siempre fueron dirigentes con tallas de estadistas, o por lo menos tuvieron muchísimos primeros ministros con estaturas de estadista. El caso de Alcide de Gasperi, ¿no? Que fue el primero después del derrumbe del fascismo tras ser derrotado en la Primera Guerra Mundial. Aquel líder democristiano, ¿no? Fue el que le hizo dar los primeros pasos a la democracia de posguerra en Italia. Y después vinieron otros grandes primeros ministros: Amintore Fanfani, Giovanni Leone, Aldo Moro, Giovanni Spadolini, Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, ¿no? Todos tenían tallas de estadistas y portes de intelectuales, eran pensadores también de la política. Y apareció Berlusconi, a quien los muchos millones de dólares que tenía no lo pulieron culturalmente, era un hombre bastante rudimentario para expresarse, bueno, y rompía con los moldes de la política tradicional. En Latinoamérica, en esas últimas décadas del siglo XX, apareció como figura disruptiva Alberto Fujimori en Perú, ¿no? Ahí fue la primera aparición en América Latina de la antipolítica, el outsider, que venía con una gestualidad que nada tenía que ver con la de las dirigencias políticas, en ese país que había dado figuras incluso como el general Velasco Alvarado, un ideólogo de algún modo, Belaúnde Terry de la centro derecha, Víctor Raúl Haya de la Torre en la centro izquierda, ¿no? Esas figuras, ¿no?, de la política tradicional, grandes exponentes de la política tradicional, fueron relegadas cuando apareció Fujimori. Toda una forma de hacer política se cayó por la banquina. Y luego, en las primeras décadas del siglo XX, aparecieron otros personajes totalmente disruptivos. Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, un tipo con un lenguaje absolutamente cargado de violencia, que había sido alcalde de la ciudad de Davao, en la isla de Mindanao, la más grande de las 7.100 islas que componen el archipiélago filipino, y que participaba en ejecuciones sumarias cuando era alcalde de Davao. Bueno, a eso lo contaba alegremente en actos oficiales en el Palacio de Malacañang, donde está la presidencia de Filipinas, en la ciudad de Manila, la capital, ¿no? Ese personaje que ahora ha sido entregado por Filipinas a la Corte Internacional de La Haya, donde afrontará juicios por crímenes de lesa humanidad, los que cometió en su guerra contra el narcotráfico, que estuvo plagada de ejecuciones extrajudiciales y en la cual incluso, y él lo decía públicamente, había que dispararle
no solo a los narcotraficantes, sino también a los consumidores. Un personaje así llegaba al gobierno en un país que después de la dictadura de Ferdinand Marcos tuvo grandes presidentes. Corazón Aquino, que era la viuda de Benigno Aquino, Fidel Ramos, Benigno Aquino III. Ahora el presidente es Ferdinand Marcos II, o sea, el hijo de aquel dictador. La vicepresidenta es la hija de Rodrigo Duterte, ¿no? Y Rodrigo Duterte es el hombre que hizo correr sangre hace pocos años durante su presidencia con la forma en que planteó la guerra contra el narcotráfico. Y en Brasil el caso fue Bolsonaro, ¿no? También Bolsonaro era una figura disruptiva en un país donde desde la recuperación de la democracia la política tuvo grandes figuras de centro derecha y de centro izquierda en el Palacio del Planalto, o sea, en la presidencia. José Sarney, Tancredo Neves, presidente electo que murió antes de asumir, entonces fue presidente José Sarney, quien con Alfonsín impulsaron la creación del Mercosur, Itamar Franco, Fernando Enrique Cardoso, mire, son presidentes con mayúscula, el mismísimo Lula. Uno puede estar de acuerdo, no, ese es otro tema, pero son dirigentes de gran envergadura, como Dilma Rousseff, por ejemplo, la expresidenta Dilma Rousseff. Bueno, Bolsonaro rompió con todo eso cuando llegó con toda su vulgaridad y con toda su violencia verbal, retórica, ideológica, un extremista. Bueno, lo mismo está viendo el mundo en Donald Trump y también en Javier Milei, el presidente argentino. Son dos exponentes de este momento de la historia en el cual lo que comenzó como los outsiders, la disrupción de aquellos que llegaron a gobernar pero no venían de la política y rompían con los esquemas, los moldes de la política, a esta altura de la historia donde ya se ha llegado a este nivel que yo llamo los liderazgos patológicos. Y esos liderazgos patológicos, también violentos, también con todos los elementos de las culturas autoritarias, están empezando a mostrar fragilidades. Donald Trump, evidentemente no alguien imbuido en la cultura liberal, sino claramente identificado con la cultura autoritaria, la que se refleja más en el sistema político de Rusia, que él tanto admira, incluido el déspota ruso, un criminal serial, Vladimir Vladimirovich Putin. Y el caso de la Argentina con Milei, obviamente esto no significa decir que los que estuvieron antes eran todos brillantes, que venía todo bárbaro. No, no, no. La cultura autoritaria en el caso de la Argentina ha estado en el gobierno desde la izquierda y ahora desde la derecha, o ahora de nuevo desde la derecha. Pero esta es una forma de liderazgo patológica, tiene rasgos totalmente propios que lo distinguen o lo diferencian, no sé si para bien o para mal, de el liderazgo de cultura autoritaria por el populismo de izquierda que hubo en las últimas décadas. Bueno, estamos viendo cómo Donald Trump empieza a chocar contra su propia matonería, la emboscada que junto a su vicepresidente J.D. Vance le tendió en el despacho oval de la Casa Blanca frente a la prensa de todo el mundo a Volodymyr Zelensky, tratando de humillarlo y de mostrarlo rendido, capitulante ante las cámaras del mundo, ante la mirada convergente del mundo. Bueno, terminó siendo un tiro por la culata porque por todos lados encontró cuestionamientos y repudios y la palabra traidor. El bloque occidental, las democracias occidentales,
que siempre tuvieron a Estados Unidos como país abanderado, como potencia de cabecera, salieron en bloque, en coro, usando la palabra traidor. ¿Traidor a qué? A Occidente, por estar al servicio de un déspota ruso. Tuvo que recalcular y terminó arreglándose de nuevo con Zelensky y buscando una forma de salir del paso, porque parecía que por primera vez se encontraba con que es visto en el mundo como un agente de Putin o con alguien demasiado cercano a Putin. No se puede estar cerca de Putin y ser un fiel guardián de la democracia liberal norteamericana. No, las dos cosas son incompatibles. Son incompatibles. Bueno, y en el caso de Milei, lo vemos entrando a contramano de las cosas que afirmó tantas veces, de manera tan estridente en los últimos años, haciendo el acuerdo con el FMI, tratando de meterlo de prepo por decreto, metiendo jueces supremos por decreto, el escándalo de la criptomoneda, el caso de la publicidad que ya como presidente se prestó a hacer para una universidad privada, el caso de Bahía Blanca inundada, que también, por cierto, Kicillof tendría que responder. Son los dos gobiernos, no uno solo de ellos, los dos gobiernos, pero estamos mostrando también las consecuencias del Estado ausente, de hacer recortes, por ejemplo, que tocan al servicio meteorológico en este caso, y los llamados de alerta, ¿no? Se escuchan mucho menos. En fin, por donde vemos o donde miremos, como la marcha de los jubilados, la represión, que los hinchas de fútbol, como quieran, pero que los jubilados en la Argentina están mal, que así como a los pacientes oncológicos les sacaron los medicamentos oncológicos, a los jubilados les sacaron el acceso a los medicamentos, a las personas con discapacidades les sacaron los subsidios que tenían, los apoyos que tenían, ¿no? Bueno, a eso lo estamos viendo eclosionar y tal vez el presidente también lo esté viendo eclosionar. Creo que este es un momento en que empiezan a encontrarse con la realidad los liderazgos patológicos que venían muy ensimismados, muy mirándose a sí mismos, muy fanatizados en sí mismos y alejados de la realidad.